Estimados amigos, un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la eficiencia del secado. Sabemos que la práctica de secado es la que más inversión requiere por tonelada, la que más costo y gasto tiene por tonelada y la que es potencialmente más perjudicial para la calidad del grano. Cuando fumigar nos cuesta 50 centavos de dólar, trashilar 10 centavos de dólar, zarandear 15 centavos de dólar, airear o refrigerar 50 centavos de dólar, la práctica de secado cuesta 3, 4, 5 dólares por tonelada. Entonces es muy importante afinar la eficiencia en el proceso de secado. Cuando hablamos de secado estamos hablando de eliminar un agua que es perjudicial para la conservación y eliminar agua para que nosotros podamos entrar dentro de las normas de comercialización. Ahora, el agua en el grano está fijada con diferentes fuerzas. El agua de composición química está fijada muy fuertemente, en el caso de cereales menos de 12%. Y luego tenemos agua cada vez más libre, agua capilar, agua superficial, agua retenida por fuerzas monomoleculares que son fuerzas importantes. Y en definitiva, en el proceso de secado lo que nosotros queremos es eliminar el agua libre, que es la que está disponible para los procesos de deterioro. Bajar un punto de humedad de 20 a 19 es fácil. Bajar un punto de humedad de 15 a 14 es más difícil. Nos cuesta más tiempo, nos cuesta más combustible y tenemos un potencial de daño mayor. Es decir, que cuanto más abajo nos vamos en el nivel de humedad, más complicado se vuelve el secado y más caro se vuelve el secado. No vamos a profundizar en este caso cómo es el proceso de secado, pero el agua se encuentra en forma líquida en el grano, se mueve en forma líquida, una de las teorías habla de capilares, y cuando llega a la superficie del grano se evapora y es arrastrada por la corriente de aire de la secadora. En forma simple podemos decir que así se produce el secado. Volviendo al tema que nos interesa, el tema de consumo de combustible. El calor que nosotros producimos en una secadora tiene tres destinos. Se pierde, ya sea por el aire servido, ya sea por radiación de la secadora, ya sea por el calor latente del grano que sale un poco caliente, se pierde. Otra parte de ese combustible sirve para calentar el grano. Calentar el grano es esencial para, generar una buena evaporación. También el combustible que estamos suministrando sirve para evaporar el agua. Cuando, ya evaporó una cantidad importante de agua y ahí el grano empieza a calentarse nuevamente. Es decir, que son los tres grandes destinos. O se pierde, o calienta el grano, o evapora el agua. Esos son los destinos del combustible. Ustedes están viendo aquí un cuadro de los distintos consumos en kilocalorías para evaporar 1 kilo de agua, para, la pérdida que tenemos en el aire servido, 300 a 500 kilocalorías, la pérdida en la secadora, 30 a 80 kilocalorías, y la pérdida por calor latente del grano, 80 a 150. Este es un cuadro que nos legó el ingeniero Carlos de Dios y el ingeniero Juan Carlos Rodríguez, ambos del INTA. Entonces vemos que tenemos un consumo que va desde el orden de 1000 kilocalorías para evaporar 1 kilo de agua a 1400. Es decir, que cuanto más cerca de 1000 estemos o abajo de 1000 estamos con una eficiencia calórica importante. Y cuanto más nos acercamos al 1400 o superamos el 1400, obviamente nuestra eficiencia de secado es mala. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese cálculo en la práctica. Para poder hacer el cálculo de la eficiencia calórica en la práctica tenemos que saber cuál es el consumo, cuántos metros cúbicos de gas, cuántos kilos de gas, cuántos kilos de leña, cuántos litros de gasoil, el combustible que estemos utilizando, cuánto consumimos por hora, cuál es la humedad de ingreso del grano, cuál es la humedad de salida y cuántas toneladas por hora estamos secando. En el caso de este ejemplo vemos que el grano ingresa con 17 y sale con 14. Es decir, con 3 puntos de humedad de diferencia. Recuerden que diferencia no es lo mismo que secado. Para saber la merma de peso que tenemos, al pasar de 17 a 14, aplicamos la fórmula de merma.
humedad inicial menos humedad final, en este ejemplo 17 menos 14, dividido 100 menos la humedad final, es decir, 100 menos 14, expresado en porcentaje, nos da 3.49%. Esto llevado a una tonelada de granos, a 1000 kilos, significa 34,9 kilos o 34,9 litros de agua por tonelada que nosotros estamos extrayendo. Prácticamente 35 litros. Si decimos que estamos secando 50 toneladas por hora, en este ejemplo, estamos hablando de 1745 litros de agua que nosotros estamos eliminando por hora. Es decir, que ya sabemos cuántos litros de agua eliminamos por hora, con esos simples datos de rendimiento de la secadora, humedad de ingreso y humedad de salida. Una vez que nosotros conocemos el consumo de combustible, en este ejemplo estamos hablando de 240 litros de gasoil, y multiplicamos el consumo de combustible por las kilocalorías que tiene ese combustible, vamos a poder conocer las kilocalorías totales que estamos consumiendo. En el caso del ejemplo, 240 litros de gasoil por 9.000 kilocalorías nos da 2.160.000 kilocalorías. Obviamente que conocer las kilocalorías de combustible como gas o el mismo gasoil es fácil. Mucho más difícil es conocer las kilocalorías de la leña, que hay distintos tipos de leña y también más o menos humedad nos va a afectar las kilocalorías que esa leña nos va a producir. En definitiva, si nosotros decimos que hemos consumido 2.160.000 kilocalorías y hemos eliminado 1.745 kilos o litros de agua, sabemos que estamos gastando 1.237 kilocalorías por cada kilo de agua. Habíamos visto en el ejemplo inicial que el consumo iba de 1.000 kilocalorías por kilo a 1.400 y en este ejemplo estamos viendo 1.237,8 kilocalorías. Entonces ustedes ven que con datos simples ustedes pueden saber con qué eficiencia están trabajando. Hoy hay secadoras y sistemas de secado que permiten trabajar con 900 kilocalorías. Es decir, que dependiendo del grano, de los niveles de humedad, del sistema de secado, del diseño de la secadora, de las temperaturas, de las humedades, de la condición climática, esa eficiencia calórica va a ir cambiando. En definitiva, este es un aspecto muy importante de la post cosecha de granos. Hoy tenemos tecnología para optimizar los procesos. Una pequeña mejora en el secado significa mucho dinero por la importancia del costo de la secada. Les recuerdo a ustedes que nuestro curso a distancia está disponible. Les agradezco la atención. También gracias por las sugerencias para ir tratando nuevos temas. Y recuerden suscribirse en forma gratuita a la revista y que Dios bendiga sus trabajos y su familia.